Bienvenidos futboleros, se terminó la doble jornada de las eliminatorias sudamericanas y cada vez estamos más cerca de conocer a las selecciones que clasificarán al Mundial del 2026 y aquí determinaremos a los mejores y peores combinados nacionales de la jornada 13 y 14. Además observaremos la tabla de posiciones con los puntos necesarios para clasificar al Mundial de manera directa y mediante el repechaje, esto tomando en cuenta los puntos promedio de anteriores eliminatorias y también elegiré al once ideal. Iniciemos con la selección argentina, la misma que continúa en la cima con 31 puntos, y tras esta doble fecha la albiceleste se convirtió en la primera selección de Conmebol en clasificar al próximo mundial, logro más que merecido para el equipo de Scaloni, el cual tuvo una excelente actuación tanto en la fecha 13 como en la 14, porque Argentina disputó dos clásicos y ganó ambos. Primero derrotó a Uruguay en el Estadio Centenario, y lo hizo con gran autoridad, porque jugó mejor y remató en más ocasiones al arco rival, y de no ser por el portero uruguayo el marcador habría sido mayor, y luego la albiceleste recibió a Brasil en Buenos Aires, y no tuvo piedad, porque la goleó por 4-1, resultado generoso para la canariña, porque Argentina tuvo varios remates peligrosos que no terminaron en gol, y Brasil solo tuvo un remate al arco del Dibu Martínez. La fortaleza de Argentina durante la doble fecha radicó en su medio campo y delantera, aunque en realidad todo el equipo cumplió. Sus elementos más destacados fueron el Dibu, Tagliafico y Otamendi, especialmente en el partido contra Uruguay, mientras que McAllister, Fernández, Paredes, Almada y Álvarez fueron imprescindibles en ambos encuentros, y para el equipo ideal he seleccionado a Enzo Fernández, principalmente por su formidable partido contra Brasil, donde aportó con pases clave, asistencia y gol, al igual que el 10 de Liverpool, Alexis McAllister, por ello también va en el 11 ideal, y por último me veo obligado a colocar a Julián Álvarez porque indudablemente fue el mejor 9, mostró un despliegue y sacrificio espectacular. Sigamos con la selección ecuatoriana, que es segunda con 23 puntos. La Tri ya aseguró como mínimo el repechaje, y de no ser porque arrancó la eliminatoria con 3 puntos menos, según el puntaje promedio obtenido en eliminatorias pasadas, Ecuador ya estaría clasificada al Mundial del 2026, ya que está tan solo a un punto de alcanzar otra clasificación mundialista. El equipo de BKCS en esta doble jornada sacó resultados positivos, por ello debo colocar a Ecuador en excelente. La Tri hizo respetar su localía y sumó de visitante. Primero recibió a Venezuela y aunque el resultado terminó en un 2-1, la selección ecuatoriana fue ampliamente superior y dominó durante casi todo el partido. Sin embargo, Ecuador presentó algunas desconcentraciones y el penal errado por Ener Valencia le pudo costar la victoria. Y en la fecha 14, Ecuador sacó un valioso empate en Santiago, y aunque Chile fue ligeramente superior, la defensa ecuatoriana y su excelente portero pudieron contener a la roja. Los mejores de Ecuador sin duda estuvieron en la defensiva. Tanto Ordóñez como Pacho y Estupiñán tuvieron una gran doble jornada. Y también debo reconocer a Galíndez de gran actuación contra Chile, pero considero que hubo un portero mejor, por ello Galíndez no entra en el 11 ideal. Quien sí está es William Pacho, el impasable defensa central del PSG, que en esta doble fecha demostró que es el mejor o uno de los mejores centrales de la eliminatoria. Ahora continuemos con la selección uruguaya, que se ubica en la tercera posición de la tabla con 21 puntos, y con su empate en el alto, la celeste ya aseguró como mínimo la repesca mundialista, y está tan solo a una victoria de la clasificación directa. Pero debo catalogar el rendimiento de Uruguay como malo, porque el equipo de Loco Bielsa perdió de local y apenas pudo sacar un punto de visitante, y más allá de los resultados, la celeste en cuanto a lo futbolístico fue inferior en ambos partidos, y de no ser por Sergio Rochet, estoy seguro de que los dos encuentros hubieran terminado en goleada. Por ello, debo colocar al portero del Internacional en el 11 ideal. Rochet, a pesar de que no llegaba con ritmo por su lesión, demostró que es un inamovible en el arco charrúa. Fue con diferencia el mejor de Uruguay contra Argentina, donde tuvo 3 atajadas fundamentales, mientras que contra Bolivia las salvadas fueron 7. Y estas estadísticas dejan en claro que sin él, la celeste no habría podido sumar ni siquiera un
punto en esta doble jornada. Partidos muy flojos de Uruguay en su conjunto, dejando en evidencia a Marcelo Bielsa, al cual está quedando muy grande el cargo, porque Uruguay tiene varios jugadores de élite como Araujo, Valverde o Bentancur, por nombrar algunos, pero que en su selección no logran destacar. Algo similar a lo que ocurre con Brasil, que tiene los mismos puntos que Uruguay, pero menor gol diferencia. A la pentacampeona del mundo la catalogaré en decepción, porque en su partido contra Colombia, a pesar de que arrancaron ganando de manera temprana con un penal, no pudieron mantener el resultado y colectivamente el combinado brasileño dejó mucho que desear, e incluso Colombia mereció más, pero gracias a un gol con algo de fortuna de Vinicius, la canariña logró empatar al último minuto. En la fecha 14, Brasil fue vapuleada por Argentina, y fácilmente el resultado pudo haber sido de 7-1, como en aquella espantosa semifinal mundialista, porque el albiceleste tuvo varios remates, mientras que Brasil apenas tuvo un disparo al arco del Dibu, y perder contra tu clásico rival de una manera tan humillante, teniendo a jugadores en la élite del fútbol, sumado a que ganaron su partido de local con más suerte que mérito propio, hacen que no pueda considerar a ningún jugador brasileño en el once ideal, lo que justifica a su vez que considere a la canariña como una de las peores de la doble jornada. Pasemos con Paraguay, otra selección que tiene 21 puntos, es decir, ya aseguró el repechaje y está a 3 puntos de lograr la clasificación directa. A la albirroja debo catalogarla en excelente, porque los dirigidos por Alfaro sacaron 4 puntos de 6, y lo hicieron dejando sensaciones positivas. En su partido contra Chile no lograron ser dominantes, y la posesión del balón fue favorable para la roja. Sin embargo, la selección paraguaya fue más efectiva, lo que le permitió conseguir los 3 puntos, y de visitante contra la siempre complicada selección cafetera, los paraguayos, a pesar de arrancar perdiendo el partido por 2 goles de diferencia, lograron empatar haciendo un despliegue de la garra guaraní, y el impacto que Alfaro ha tenido en todos sus dirigidos. La albirroja tuvo varios puntos altos durante sus 2 encuentros, y por ese motivo debo incluir a muchos de sus jugadores en el once ideal. Iniciemos con la defensa, donde es imprescindible nombrar a Alderete, elemento fundamental en la saga paraguaya, que además de su gran trabajo en defensa también aportó con el gol de la victoria contra Chile. Otro de buena actuación fue Cáceres, que cumplió en defensa y aportó con pases clave, al igual que Junior Alonso, el jugador del Atlético Mineiro, que incluso aportó con un gol en esta doble jornada. Y por último debo colocar a Julio Enciso, jugador determinante que además de aportar con goles, se caracteriza por ser el máximo exponente de la garra guaraní dentro del campo. Efectividad, sacrificio y calidad es lo que aporta Enciso a su selección, y por ello, al igual que en mi análisis de la doble jornada pasada, Julito vuelve a integrar el once ideal. Sigamos con la selección Colombia, que es sexta con 20 puntos, está a 1 de asegurar el repechaje y a 4 de la clasificación directa. Recordemos que con el antiguo formato solo clasificaban 4 y el quinto iba a la repesca, es decir que Colombia estaría eliminada, por lo que Néstor Lorenzo debe estar agradecido que ahora Conmebol posea más cupos mundialistas. Los cafeteros hicieron una Copa América fantástica, pero tras el torneo continental han bajado el nivel, y esta doble jornada no fue la excepción. El rendimiento de la selección Colombia fue malo. En la fecha 13 cayeron ante Brasil, mostraron varias desconcentraciones, Muñoz cometió un penal innecesario en los primeros minutos, y al final del partido se relajaron y dejaron rematar a Vinicius, y en la jornada 14 arrancaron ganando, pero su defensa no estuvo atenta y brindó un sinnúmero de facilidades a la ofensiva paraguaya, dejando así escapar puntos de Barranquilla. Por ello, al contrario de ocasiones anteriores, aquí no puedo incluir a ningún defensa colombiano en el once ideal, pero del medio campo hacia arriba la historia cambia. Aquí puedo nombrar a Luis Díaz, James Rodríguez o John Arias, todos de gran actuación en ambas jornadas, pero en el equipo ideal solo puedo incluir a Díaz, porque Lucho volvió a ser un jugador clave para su combinado nacional, asistió y marcó en ambos partidos. Continuemos con Venezuela, que en esta doble fecha se metió en el puesto de repechaje, está a 6 puntos de asegurar como mínimo la repesca mundialista y a 9 de la clasificación directa. La Vinotinto perdió contra Ecuador de visitante, pero de local consiguió una victoria fundamental ante un rival directo. Por ello debo catalogar su rendimiento como bueno. El equipo del Bocha Batista se mostró conservador contra Ecuador, donde trató de guardar su energía y mediante contragolpes incluso pudo empatar el partido.
porque en los minutos finales con el marcador de 2-1 supo incomodar a la defensa tricolor, y en el encuentro contra Perú, partido donde Venezuela estaba obligada a sacar los 3 puntos, no decepcionó, y a pesar de que no tuvo mayor posesión de balón, sí fue más peligrosa ya que llegó más veces y de forma contundente al arco de Galese, donde Salomón Rondón no perdonó, y de penal convirtió un gol que le podría otorgar la primera clasificación mundialista a la Vinotinto. Algunos jugadores destacados de Venezuela fueron Romo, Ferraresi, Aramburu, Herrera, Savarino y Soteldo, sobre todo en el partido contra la bicolor. Sigamos con la selección boliviana, que es octava con 14 puntos. Necesita 10 para el cupo directo al mundial y 7 para el repechaje. A la verde debo catalogarla en decepción, porque perdió contra Perú, un rival directo, y de local empató contra Uruguay, una selección contra la que históricamente le ha ido bien, y esta vez dejó escapar puntos que le pueden costar la clasificación. La verde se vio vulnerable en defensa, especialmente en su partido de visitante. Medina y Sagredo dejaron mucho que desear, y brindaron a los atacantes peruanos facilidades que fueron determinantes, y contra Uruguay el equipo en general mejoró debido a que la celeste prácticamente se dedicó a defender, y a pesar de ello Bolivia no pudo anotar, aunque hay que decirlo tuvo mala fortuna, porque el palo fue su enemigo y Rochet, el portero uruguayo, tuvo una tarde fantástica. Los jugadores a destacar en Bolivia, como es habitual, fueron Vaca y Terceros. Este último durante la doble fecha estuvo muy bien en el ataque, fue desequilibrante y aportó con un gol. Por ese motivo debe estar en el 11 ideal. Pasemos a la selección peruana. La bicolor es penúltima con 10 puntos, y ya que solo quedan 2 en disputa, Perú no tiene posibilidades de clasificar al mundial de manera directa según los puntos promedio obtenidos en anteriores eliminatorias, mientras que para el repechaje necesita 11 puntos, escenario similar al de Chile, que también tiene 10 puntos, pero se coloca en el último lugar por su gol diferencia. Tanto la roja como la bicolor no pueden permitirse perder ningún partido más, ya que una derrota prácticamente los dejaría sin posibilidades de clasificar al mundial. A Perú debo ubicarla en actuación normal, porque la bicolor enfrentó a 2 rivales directos en esta doble fecha. De local ganó y de visitante perdió con algo de polémica. A pesar de ello, la selección ahora dirigida por Oscar Ibáñez mostró mejoría respecto a sus partidos pasados, mientras que a Chile debo colocarla en decepción, porque la roja enfrentó a Paraguay, selección contra la que históricamente le ha ido bien, y en esta ocasión salieron de Asunción con una derrota, y contra Ecuador, si bien dominaron el partido, no fueron contundentes, tuvieron solo 2 remates a portería y ninguno fue gol, e incluso pudieron haber perdido el partido con el gol de Ener Valencia, que fue anulado por un milimétrico fuera de lugar. El 11 ideal ya está completo, por lo que no entra ningún jugador peruano ni chileno, y como el mejor técnico de esta doble fecha debo seleccionar a Lionel Scaloni, que continúa con una racha impresionante. Futboleros, ¿están de acuerdo con el 11 ideal que he conformado? Si no lo estás, puedes escribir en los comentarios a qué jugador sacarías y a cuál incluirías. Y si deseas saber cuál fue el gol más importante en la historia de tu selección, por aquí te dejo el video.